Bienvenidos a la clase de cálculo vectorial. Continuando con funciones de dos variables, en este video vamos a hablar sobre derivadas parciales. Guías para la diferenciación parcial. Por reglas de la diferenciación ordinaria se entienden las reglas formuladas en un curso básico de cálculo diferencial. Reglas del múltiplo constante, suma, producto, cociente, potencia y de la cadena. Para calcular la derivada de z con respecto a x, emplee las leyes de la diferenciación ordinaria mientras trata a y como una constante. Para calcular la derivada de z con respecto a y, emplee las leyes de la diferenciación ordinaria mientras trata a x como una constante. Ejemplo 1. Si z es igual a 4x cúbica y cuadrada menos 4x cuadrada más y a la sexta más 1, encuentre la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Solución. Para encontrar la derivada de z con respecto a x, se mantiene fija y se tratan a las constantes de la manera usual. Por ejemplo, la derivada de z con respecto a x es igual, como vamos a derivar respecto a x, solo vamos a derivar x en esta función z. La y sería una constante. Por lo tanto, la derivada, aquí lo voy a señalar en la parte de arriba, de 4x cúbica sería 12x cuadrada, que es lo que nos muestra aquí en color rosa. Y y cuadrada queda igual, y es constante. La derivada de menos 4x cuadrada es menos 8x. La derivada de y a la sexta es 0, porque y es una constante. Observen que estamos derivando con respecto a x, entonces y es constante, la derivada de y a la sexta es 0 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, nos queda 12, nos queda este término, 12x cuadrada y cuadrada menos 8x. Observen que al derivar z con respecto a x, las y son constantes y también la constante. Ahora vamos a pasar a derivada de z con respecto a y, tratando a x como constante. Acá lo voy a señalar en la parte de arriba. Derivamos el primer término tratando a x como constante, entonces vamos a derivar y cuadrada. La derivada de y cuadrada es 2y. Siguiente término, menos 4x cuadrada, es constante porque estamos derivando con respecto a y, por lo tanto la derivada es 0. La derivada de y a la sexta sería 6y a la quinta y la derivada de 1 es 0. Simplificando los términos que nos quedan, este sería 8x cúbica y más 6y a la quinta. Símbolos alternos para las derivadas parciales. Las derivadas parciales, la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y, a menudo se representan por medio de símbolos alternos. Si z es igual a f de xy, entonces la derivada de z con respecto a x también se puede representar como la derivada de f con respecto a x, o también se puede representar como z subíndice x o f subíndice x. De igual forma, la derivada de z con respecto a y se puede representar como derivada de f con respecto a y, o z subíndice y, o f subíndice y. Símbolos como derivada sobre dx, d sobre dx y d sobre dy se denominan operadores de diferenciación parcial y denotan la operación de tomar una derivada parcial, en este caso con respecto a x y y. Por ejemplo, la derivada con respecto a x de x cuadrada menos y cuadrada, observen que vamos a derivar respecto a x esta función
Por lo tanto, la y cuadrada sería una constante y la derivada de una constante 0. Entonces, la derivada sería 2x solamente. Por ejemplo, la derivada con respecto a y de e elevado a la x cuarta y a la quinta. Recuerden que la derivada de e a la u es e a la u por derivada de u. Entonces la derivada con respecto a y de e a la x cuarta y a la quinta sería igual a e elevado a la x cuarta y a la quinta, que es e a la u, por la derivada de u, o sea, la derivada con respecto a y de x cuarta y a la quinta. Nos queda e elevado a la x cuarta y a la quinta. El x cuarta es constante, entonces nada más derivamos y a la quinta. Y y a la quinta es 5y a la cuarta. Por lo tanto, el resultado nos queda 5x cuarta y a la cuarta, e elevada a la x cuarta y a la quinta. ¿Sí? La derivada, lo repito, de este término de e a la x cuarta y a la quinta sería igual a e a la x cuarta y a la quinta por la derivada de x cuarta y a la quinta por respecto a y. O sea que la x cuarta queda como constante y la derivada de y a la quinta es 5y a la cuarta. El valor de una derivada parcial en un punto x sub 0, y sub 0 se escribe de diversas maneras. Por ejemplo, la derivada parcial de z igual a f de xy con respecto a x para x0 y a la 0 se escribe como. Observen, tenemos la representación derivada de z con respecto a x y se va a evaluar en x sub 0, y sub 0. La derivada de z con respecto a x sería x igual a x sub 0, y igual sería a y sub 0. Y derivada de z con respecto a x de x sub 0, y sub 0. O f sub x de x sub 0, y sub 0. Estas son las diversas maneras para obtener la derivada parcial en un punto. ¿Sí? Es necesario conocer todas esas notaciones porque los libros los manejan de diferente manera y hay que saber. Continuando con derivadas parciales, en el siguiente ejercicio nos pide hallar las derivadas parciales, la derivada con respecto a x y la derivada de f con respecto a y de la función f de xy igual a 3x menos x cuadrada y cuadrada más 2x cúbica y. Esta es la función original. Solución. Considerando y como una constante y derivando en x obtenemos. Aquí tenemos la misma función, la vuelvo a escribir para que se tenga más a la mano. Y la derivada de la función con respecto a x será, si derivamos con respecto a x, recuerden que la y es una constante. La derivada de 3x es 3. La derivada de menos x cuadrada y cuadrada es menos 2x y cuadrada. Observen que y cuadrada sigue como constante y derivamos x cuadrada, que es 2x. La derivada de 2x cúbica y, derivamos 2x cúbica, que es 6x cuadrada, y la y sigue aquí como una constante. Esta es la derivada parcial respecto a x. Ahora, considerando x como una constante y derivando en y, obtenemos. Aquí tenemos la función original y al derivar con respecto a y, la x es constante, o sea que la derivada de 3x es 0. La derivada de menos x cuadrada y cuadrada sería menos 2x cuadrada y. La x cuadrada se queda igual, x cuadrada. Pero la y cuadrada se deriva y es 2y. Es este 2 que aparece aquí al principio y esta y. Y la derivada de 2x cúbica y sería 2x cúbica. Porque la derivada de y es 1. Y nada más nos queda 2x cúbica. Aquí el último término es como si deriváramos 6y, que la derivada sería 6.
nada más nos queda la constante. En este caso la constante es 2x cúbica, por lo tanto nada más nos queda 2x cúbica como resultado de la derivada. Y aquí tenemos la derivada parcial respecto a y.